sentido que hay personas a las que la vida les pesa más que a otras? Que por mucho que lo intenten, siempre acaban torciéndose en el mismo punto. Hay lugares donde esa idea no se discute, se acepta como una ley antigua, porque allí, a los torcidos, no les ocurre nada por casualidad, sino por algo que siempre estuvo esperándolos. Si hubiera de dar un color a San Tirso del Páramo, sería el amarillo. No penséis en la yema de un huevo fresco, ni en el girasol al declinar la tarde. Pensad más bien en un amarillo terroso, con raíz, apagado y recio. Un amarillo que, si se lo propusiera, pasaría por marrón. Un amarillo indeciso, como las gentes que lo habitan, porque tampoco ellas saben bien de dónde son. Los de ojos negros los miran como a castellanos. Los de Tordesillas juran que son aragoneses. Y entre unos y otros, los tirsenses quedan suspendidos en mitad de la Sierra Menera, sin padre ni madre, existiendo apenas, como existen las ortigas entre los campos de flores, sin que nadie las siembre y sin que nadie las arranque. Me gusta pensar, aunque solo lo supe al llegar a la universidad, que si en Siberia hay una estepa, San Tirso del Páramo pertenece a la estepa castellana. Vastos campos de ese amarillo, tan anchos y tan llanos que el horizonte, más allá de la sierra, parece deshacerse en la más absoluta nada, como si el mundo se hubiera cansado de continuar. En invierno, el frío cala hasta los huesos. No se limita a herir la piel, sino que se adentra con paciencia en la carne, se aferra a los órganos y endurece los nervios, como si quisiera volverlos de piedra. Hay mañanas en el que el aliento sale espeso, casi sólido, y uno tiene la impresión de que, si hablara demasiado, las palabras podrían quebrarse en el aire. Mas es el verano el que verdaderamente pone a prueba al hombre. El calor desciende sobre el páramo con una voluntad sin prisa y sin descanso, y lo ocupa todo. A las pocas horas, la tierra comienza a exhalar un vaho seco, casi invisible, que hace temblar la visión. Las líneas se ondulan, los contornos se deshacen, y cuanto se mira parece hallarse al borde de una transformación que nunca termina de producirse. El aire pesa. Se queda detenido entre las casas, en los caminos, sobre la piel, como una manta sucia que nadie retira. Respirar exige un esfuerzo consciente, y aún así, el pecho no se llena del todo. Siempre queda la sospecha de que falta algo, de que el oxígeno ha sido racionado por una voluntad ajena. A mediodía, el suelo quema a través de las suelas y las piedras, expuestas sin misericordia, guardan el calor como si lo atesoraran. Las paredes encaladas devuelven una luz cruda, casi ofensiva, que obliga a entornar los ojos hasta el llanto. Ni las sombras ofrecen alivio. Bajo ellas, el aire permanece inmóvil, denso, cargado de un olor a polvo y a hierba seca que se pega al paladar. Hay instantes, y no son pocos, en que uno juraría que de los campos emanan vapores invisibles, como si bajo la costra amarilla de la tierra se ocultara algo latente, aguardando tan solo la chispa de un cerillo para prenderlo todo. No sería extraño en tales momentos imaginar que el páramo entero arde sin llamas, consumiéndose en silencio bajo ese sol inmóvil que parece observarlo todo con una paciencia infinita. Fue en uno de aquellos veranos cuando volví. Tenía entonces 27 años y aún creía, con una fe que hoy me resulta casi ofensiva, que el mundo podía comprenderse si uno lo miraba con la suficiente atención.
El viaje desde Madrid se me antojó más largo de lo debido. Primero el tren, lleno de un aire espeso de despedidas. Después un carro que avanzaba con una lentitud casi ofensiva. Más tarde, un tramo a pie. Y por fin otro carro, ya en caminos más pobres, hasta que el mundo empezó a deshacerse en polvo y silencio. Dejaba atrás la residencia de estudiantes y con ella una conversación con Federico, siempre unos pasos por delante de todos, que, sin proponérselo, me dejó prendida la idea de que la única patria verdadera es la que uno descubre en sus propias raíces, más que en el mapa entero de España. Había expuesto con otros compañeros en una muestra en la que las vanguardias no eran una teoría, sino una forma de respirar. Maruja hablaba de destruir lo antiguo y levantar un arte nuevo con la misma naturalidad con la que se encendía un cigarrillo o discutía en voz alta, como si el porvenir se estuviera disputando en cada frase. En medio de aquel bullicio de ideas, humo y una fe casi imprudente en el cambio, mis lienzos encontraron por primera vez una salida real y con ello una pequeña fortuna inesperada. Y fue entonces, al recordar aquella conversación de que la verdadera patria no se busca en una nación, sino en los orígenes propios, fue cuando entendí que no podía marcharme aún sin volver a San Tirso del Páramo. Era una especie de deuda o de última mirada. Con ese respiro y creyendo que después de Francia ya no habría regreso posible, decidí hacer el alto definitivo antes de partir. Como si aquel viaje fuese, en realidad, la última vez que vería mi tierra. Las siluetas de las casas, que antes me eran tan familiares, se dibujaron en el horizonte como si el tiempo no hubiera pasado por ellas. En la entrada del pueblo, dos pequeños pilares marcaban el acceso al cementerio. Y me pregunté por qué era una costumbre tan aceptada recibir a los que llegan con algo que, en realidad, se convierte en el punto de partida de un viaje sin retorno. Dentro del pequeño camposanto, varias figuras rodeaban una caja de madera. Algunas lloraban, otras simplemente permanecían en silencio, como si el dolor hubiera decidido agotarse antes de tiempo. El cura recitaba algo que parecía salirle sin el más mínimo sentimiento. Y de pronto, dos hombres tiraron de unas cuerdas a los lados del ataúd. Oí un golpe seco contra la madera. Una mujer lloró con más fuerza. Barbarie, pensé. Recordé los otros velatorios a los que había acudido en Madrid. Más elegantes, más contenidos, casi respetuosos en su forma de sostener la tristeza. Y me vino a la cabeza la idea absurda de que, tal vez en la capital, era más fácil acceder a un ataúd que aquí, donde parecía más sencillo, en cambio, echar al muerto a la tierra sin más ceremonia que la necesidad. Unos ojos me rozaron antes de que pudiera apartar la vista. Mi madre se detuvo un instante en la dirección de aquella mirada fija, pero no llegó a reconocerme. Busqué entre el gentío, pero ella no estaba. Entonces pensé, con una frialdad que me heló por dentro, que quizá era ella quien ahora yacía bajo tierra. Un nudo me apretó el estómago. Volví a mirar entre la gente más despacio, obligándome a reconocer los rostros uno a uno. Y entonces comprendí que ella no podía ser la muerta. La memoria había querido imponerme un instante de pánico. Debía de tener yo unos 6 años cuando apareció en casa una noche. La recuerdo desde el corredor, entre la penumbra y el sueño mal terminado. Una joven con una niña algo más pequeña que yo a su lado. No hubo explicaciones que yo pudiera entender entonces, solo la certeza de que algo había cambiado en la casa sin que nadie me pidiera opinión. Poco después, Antonia empezó a servir en nuestro hogar.
Y así, casi sin que mediara una decisión consciente, ella se quedó. Crecimos juntos, como si la diferencia de sangre hubiera sido un accidente irrelevante. Aprendió a leer y a escribir conmigo, al mismo ritmo, con la misma paciencia compartida de los cuadernos y las tardes largas. Y durante años, no hubo prácticamente un día en que no estuviéramos el uno junto al otro, salvo cuando el decoro, esa palabra tan grande para cosas tan pequeñas, lo impedía. En misa, mis padres y yo ocupábamos el primer banco, como correspondía a nuestra casa. Ella y su madre permanecían atrás de pie, entre el resto de los jornaleros y sirvientes, como si el espacio mismo hubiera decidido lo que cada uno debía ser. Y aún así, al salir, volvíamos a encontrarnos sin necesidad de hablar de ello. Cuando empecé a ir al colegio, ella se quedaba en casa. En las verbenas, nosotros comíamos en la mesa del alcalde, entre copas y manteles. Ella lo celebraba a las afueras, con los de su mundo, aunque siempre terminábamos encontrándonos en algún punto intermedio de la noche, como si el pueblo no supiera del todo cómo separarnos. En verano íbamos a El Menillero, donde el calor era casi un tercero entre nosotros. Se pegaba a la piel, a la ropa, a las ideas mismas. Volvíamos siempre sucios, con barro en los tobillos y el pelo empapado, y Antonia nos esperaba sin dramatismos, limpiándonos con esa rapidez suya que sabe que todo se desordena antes de que los mayores miren, y nunca hacía preguntas. También preparaba ungüentos de árnica que olían a campo machacado y a cataplasmas de mostaza que ardían un poco antes de aliviar, destinados a los morados del cuerpo y a los catarros que llegaban con la primavera, como si el cuerpo también tuviera estaciones propias. Sus manos parecían saber siempre qué dolía antes de que lo dijéramos. Uno de esos veranos, cuando ya tenía 16 años, el sol caía sobre el lago con una insistencia casi insolente, y el aire sobre el agua vibraba como si el mundo estuviera a punto de deshacerse. Habíamos ido como siempre, pero ella ya no se lanzaba al agua con la misma despreocupación de antes. Se quedaba a un lado, jugando con la orilla. Decía, sin darle demasiada importancia, que el agua se volvía demasiado clara sobre la piel, que la ropa mojada se le pegaba y se transparentaba, y que ya no le resultaba tan sencillo olvidar que el mundo también miraba. Yo fingía no darle importancia, aunque el calor aquellos días parecía aún más denso, más cercano, como si incluso el silencio entre nosotros sudara. Seguíamos encontrándonos en el agua o a su borde, demasiado cerca a veces para que pareciera casualidad, demasiado lejos para que pudiera llamarse otra cosa. Hasta que un día, en la verbena de Santa Clara, cuando agosto empezaba a aflojar su crueldad y el aire nocturno dejaba de quemar, todo terminó. Me cago vivo, temporada 3. Un podcast de Alejandra Romeo y Nacho Vega. Capítulo 17. Los torcidos. Sole, shh. ¿Qué haces? Ven fuera. ¿Y tus padres? Mi padre está con el pelos en el bar. ¿Y tu madre? Mírala, está ensimismada con el cura. Anda, ven, corre. ¿Vas a ir esta noche a la verbena? Claro, ¿por qué no iba a hacerlo? No sé, claro. ¿Por qué no ibas a hacerlo? ¿Estás bien? Estás raro. Sole, yo... No sé, tengo que hablar contigo. ¿No estamos hablando? Sí, pero... Te vas. ¿Cómo? Sé que te vas. ¿Cómo?
Lo hablaron mi madre y la tuya el otro día. Te vas a Madrid, a la universidad. Sole, yo... Que no me importa, ¿eh? ¿Qué? ¿Volverás? Claro, ¿A por mí? claro. No me estás escuchando. Sí, te escucho. No, no lo haces. Sole, Es que tú no lo ves igual. ¿el qué? Todo esto. Nosotros. ¿Nosotros qué? Que tú no perteneces aquí. No digas tonterías. No lo son. Tú te vas a ir. A la universidad. A Madrid. A donde sea. Entonces, Sole, ven conmigo. No puedo, Bruno. ¿Por qué no? Porque yo sí pertenezco aquí. Eso no es una razón. Sí lo es. Solo que no te gusta. Sole, Escúchame bien, Bruno. Yo me voy a quedar aquí. Y tú tienes que irte. Pero puedes hacer algo. ¿qué? Cuando vuelvas de la universidad, vienes a buscarme. Sole, voy a venir. Y me sacas de aquí. Y me escribirás todas las semanas. Prométemelo. Te lo prometo. La verbena de Santa Clara se me hacía demasiado estrecha para el aire que necesitaba respirar. Mi padre no dejaba de hablar, como si la noche le perteneciera más a él que a la música. Presumía, con esa satisfacción tan suya, de que mi hermano mayor ya estaba casado y asentado, dispuesto a hacerse cargo de la ganadería como correspondía, mientras que yo, su otro orgullo, el más afortunado según decía, partiría a Madrid a estudiar en la universidad. En su boca, todo encajaba como un orden perfecto. Un hijo para la tierra y otro para el mundo. La gente lo escuchaba y le felicitaba, uno tras otro, como si aquello fuera una especie de victoria pública. Me daban palmadas en la espalda, me hablaban de futuro, de oportunidades, de lo lejos que iba a llegar. Y yo asentía, sonreía incluso, pero sentía como el aire se me volvía cada vez más espeso, como si la fiesta entera se me hubiera subido al pecho. Llegué a la era donde la música perdía forma y los cuerpos se mezclaban sin orden ni ceremonia. Sole reía y bailaba, con un mozo. No había en ello escándalo ni exceso, pero sí algo que detuvo mi paso sin que pudiera evitarlo. Ella se movía con una soltura distinta, como si por un instante no perteneciera a ningún lugar fijo. Y él la sujetaba con una confianza que me resultó extraña, casi incómoda de ver. Sentí algo parecido al calor del día, pero sin sol. Algo más interno, más denso. Me adelanté unos pasos. Ah, aquí estás. Damos una vuelta, le dije, procurando que la voz no delatara apuro alguno. Ella me miró como quien regresa de un pensamiento lejano y asintió sin demora. Antes de perderla era del todo, noté la mirada del chico. Siguió mi nuca como si pudiera quemar la piel sin tocarla. ¿Te gusta? ¿Quién? Él. No. Sole. Se lo ha dicho a mi madre. ¿Qué? Que le intereso. Bruno, no te pongas así. No me pongo de ninguna manera. Sí te pones. Sole, no puedes casarte con él. ¿Por qué no? Es un crío. Tú también eres joven para irte del pueblo. Eso es distinto. No, no lo es. Aquí todos somos jóvenes para algo que no vamos a elegir nunca. A lo lejos vimos dos figuras avanzar con un candil. La llama oscilaba con cada paso, como si el aire del páramo no terminara de aceptarla. Anda, mira, Arturito y Tomás. Menudos tontos. ¿Qué hacen? Es lo que buscan los niños cuando quieren dejar de serlo. O cuando quieren parecer mayores. No te entiendo. Se van al llano, de noche, a buscarlo. ¿A quién? Al Chandrío. ¿A quién? Dicen que es como el diablo. La luz del candil se fue perdiendo entre la tierra oscura, tragada poco a poco por el páramo. Dicen que anda por los llanos, que si lo ves y consigues volver antes de que te alcance el amanecer, la vida te sale derecha, como si todo hubiera estado siempre en su sitio. ¿Y si te alcanza?
vuelves torcido. ¿Torcido? Con desgracias, con cosas que se te pegan a la vida y ya no se van. Nunca lo había oído. Claro que no. ¿Por qué claro que no? Porque tú no necesitas saberlo. Lo buscan los que no tienen otra cosa. ¿Por qué lo buscan? Pues porque quieren que les vaya bien la vida. Como a vosotros. A nosotros. A los ricos. Sole, no soy rico. Eres Alcázar. Los de tu clase no necesitan arriesgarse. Si todo sale mal, siempre hay un sitio al que volver. Siempre hay una casa. Siempre hay algo. Sole. Al chandrío lo buscan los pobres, porque no tienen otra cosa que perder. Días después partí hacia Madrid y tuve la impresión, ingenua, casi solemne, de que el mundo se me abría por primera vez sin pedir permiso. A mi llegada escribí 3 cartas, una a mi madre, otra a mi hermano y otra a Sole. Las 3 salieron con una urgencia que entonces me pareció necesaria, como si en ellas pudiera fijarse algo que el tiempo aún no había tocado. Pero la vida universitaria, con su ruido constante y su facilidad para el olvido, fue ocupando todo espacio disponible. Entre clases, fiestas y exámenes, fui conociendo gente nueva, y las ciudades se me iban sumando unas a otras sin apenas distancia. Los inviernos en casas de mis amigos en Madrid, los viajes improvisados a Vitoria, Galicia o Valencia, como si el movimiento sustituyera cualquier forma de permanencia. Y así, sin haberlo decidido del todo, dejé de escribir. Mi madre sí lo hacía, con una regularidad que al principio me avergonzaba, y después empecé a ignorar. Nunca respondí. El pueblo y todos los que en él habían quedado fueron quedándose atrás sin un corte claro, más bien como una costumbre que se va perdiendo sin que uno lo note. Hasta que un día dejó de doler recordarlo. Y cuando por fin volvió a mi memoria, lo hizo ya con otra forma, la de la vergüenza, porque había pasado demasiado tiempo, y el silencio, una vez instalado, se parece mucho a una decisión. Llamé a la puerta sin estar del todo seguro de lo que había venido a hacer allí. Y durante un instante me costó reconocerla como la misma figura que había dejado atrás. Era como si el tiempo, en lugar de pasar, se hubiera detenido un momento para mirarla demasiado de cerca. Ya no tenía la ligereza de antes. Había en ella una densidad nueva, una gravedad tranquila. El calor del interior se derramaba hacia el exterior sin pudor. Sudaba. Las gotas le caían por el cuello con una lentitud casi exacta, y al deslizarse sobre el pecho iban borrando el polvo acumulado del día, dejando tras de sí un reguero limpio, breve, como una línea trazada con intención. Sus ojos estaban más hundidos, como si hubieran visto más horas de las que les correspondían, pero conservaban algo de aquella mirada que yo recordaba sin esfuerzo, solo que ahora parecía más quieta, más contenida. En ella quedaba todavía la huella de la muchacha que había sido en el menerillo, pero era una huella que el tiempo había ido cubriendo sin borrarla del todo, como esas piedras del río que siguen siendo las mismas, aunque el agua ya no las reconozca igual. ¿Qué haces aquí? Sé que tu madre ha muerto y sé lo importante que era para ti. Quería acompañarte. Dime lo que me tengas que decir, pero quiero que sepas que nada de lo que ahora me digas va a hacer que te perdone. Pasa. La casa parecía haber sido construida más por necesidad que por voluntad. La cocina apenas ocupaba un rincón, con lo justo para sostener el fuego. La chimenea ennegrecida dominaba la estancia como un recuerdo permanente del invierno. Una cama sencilla, sin adornos,
y poco más. El orden mínimo con el que se sostiene una vida de pueblo, sin concesiones a nada que no sea estrictamente necesario. Llevaba el cabello recogido de cualquier manera, como si el gesto de peinarlo hubiera dejado de ser importante hacía mucho. Algunos mechones se le escapaban y se le pegaban a la piel húmeda del cuello. Su ropa era sencilla, gastada por el uso, ajustada a un cuerpo acostumbrado al trabajo más que a la pausa. Y entonces bajé la vista, casi sin querer, y me detuve en sus zapatos. De esparto, rotos en los bordes, cubiertos de polvo seco, como si hubieran recorrido demasiados caminos sin promesa de descanso. ¿Tienes miedo? No. ¿No te enseñan en esa universidad tuya a no mezclarte con gente problemática? En la universidad no creen en supercherías. Así que... lo sabes. Mi madre me lo ha contado. ¿Qué te ha contado? Que estás... Maldita. Eso. Por favor, Bruno. Dime. Has venido porque te doy pena. Mi madre no me dio opción. Me ha contado que lo que el Señor ha previsto para ti es que nadie te quiera, que no puedas volver a casarte o tener hijos, quedarte sola para siempre. No quería que viniera a verte. ¿Y crees que yo iba a confirmarte ese delirio? ¿Has preferido creer lo que te han dicho de mí y venir a ver a una pordiosera? He venido porque quería verte. Pues a mí me dan ganas de irme lejos para no ver a nadie más. 10 años, Bruno. ¿Qué? Han pasado 10 años y una sola carta. Lo siento. ¿Y bien? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer ahora si estás en casa de una maldita? Por favor, Sole, no creerás que me creo todas estas tonterías. Cuéntame qué pasó. Seguro que tu madre ya te lo ha contado. Sí, pero quiero que lo hagas tú. Vale. ¿Quieres saber cómo me torcí? Se quedó mirando algún punto de la pared, como si allí hubiera algo más digno de atención que mi pregunta. No te va a gustar. No me importa. Me casé con Damián. El nombre cayó con una precisión incómoda. El mozo, el de la última verbena, el que la miraba como si ya la hubiera elegido desde antes de conocerla. No dije nada. Ella siguió sin mirarme. Luego, 2 veces. 2 veces me quedé embarazada. El aire dentro de la casa parecía más denso de pronto. Y ninguno llegó a nacer. Por eso dicen que estás maldita. El primero fue a los pocos meses. Simplemente sangré. Lloré y ya. El segundo fue un domingo. Estaba de pie. Ya había empezado a notar algo raro desde hacía días, pero no le di importancia. Se detuvo un momento. Tragó saliva. La gente lo vio. Allí mismo, entre los rezos, se formó un charco en el suelo de la iglesia y nadie se acercó al principio. Luego empezaron a mirarme como si fuera algo que no debía estar allí. Levantó apenas la mirada, lo justo para sostener la frase. Dijeron que era porque estaba torcida. No añadió nada más. De algún modo que no sabría explicar y que aún ahora me resisto a atribuir por completo al curso natural del tiempo. Las horas comenzaron a deslizarse sin dejar rastro. La conversación se fue apagando sin que me diera conclusión alguna, como si las palabras hubieran decidido no llegar más lejos. La luz, que al entrar aún caía oblicua sobre la estancia, fue perdiendo fuerza poco a poco, retirándose desde los rincones sin hacer ruido, hasta que la casa quedó sumida en una penumbra espesa, difícil de fechar. No recuerdo haber oído las campanas, ni el tránsito de nadie por la calle, ni señal alguna que marcara el paso de la tarde a la noche. Fue más bien como si el día hubiera cedido de golpe, sin transición, dejándonos dentro de una oscuridad que no parecía recién llegada, sino largamente asentada. Y solo entonces, al mirar hacia la puerta, comprendí que ya era noche. ¿Y si el estar torcido no fuera cosa de maleficios ni de encantamientos? ¿Y si fuera algo que uno lleva dentro, sin más? Puede ser, pero es más fácil para la gente del pueblo pensar que no tienen la culpa de nada. ¿Por qué no volviste? No supe responder de inmediato. Moví las manos, como si en el gesto pudiera ordenar algo que llevaba años deshecho. Sole, la vida en Madrid, todo fue muy deprisa. Las clases, la gente, los viajes. Uno se va quedando sin darse cuenta. Eso no es una razón. Bruno, a ti
no te gustan las mujeres, ¿verdad? No. Creo que por eso estoy torcido. O eso dirían aquí. La primera noche que estuve con después de la primera vez fue cuando dejé de escribir. Tenía miedo de que al hacerlo algo, no sé, que ese secreto pudiera traspasar al papel, de que alguien lo leyera sin que yo lo dijera. Entonces entiendo que no volvieras. ¿Te molesta? No. ¿Por qué me iba a molestar? Sole, vente conmigo a Francia. Allí es distinto. Nadie te va a mirar como aquí. Podemos empezar de nuevo. Yo puedo ayudarte a escribir y a leer mejor, a moverte, a encontrar algo que sea tuyo. Bruno, no puedo. Claro que puedes. No. ¿Por qué no? Porque no es tan sencillo. Sí lo es. No para mí. Sole, escúchame. No tienes nada aquí. Tengo todo lo que soy. Pero eso no es vivir. Es lo que hay. Eso es lo que te han hecho creer. El Chandrío no me va a dejar. Sole, eso no existe. Aquí sí. Son cuentos. No para todos. No puedes seguir creyendo en eso. Bruno, tú no lo entiendes. Explícamelo. No puedo. Inténtalo. No depende de mí. Claro que depende de ti. No depende de mí. ¿Esperas a alguien? No. Será el viento. No hay viento. No abras. Sole. Es él. No hay nadie. No abras. Es el Chandrío. Sole. No existe. No abras. Voy a abrir. Bruno, por favor. No. Abrí. No había nadie. El campo oscuro, extendido hasta donde la noche lo permitía. Y nada más. Cerré despacio. ¿Lo ves? No hay nada. Voy a ir a buscarlo. No. Sí. Voy a ir al llano. No sabes lo que dices. Mira, Sole, pueden pasar dos cosas. No vayas. Que no exista. Y entonces nos iremos a Francia. Bruno. O que exista. Y entonces hablaré con él. No. Como dos caballeros. No es un hombre. Le convenceré. No puedes. Le diré que nos deje ir. No te va a escuchar. Tiene que hacerlo. Bruno, no sabes en qué te estás metiendo. Sea lo que sea, Sole. Nos iremos. Por favor, no vayas. Espera mañana, que sea de día. No. Bruno, por favor. No. Salí. El aire me recibió como si no hubiera dejado de aguardarme. Pesaba, conservaba el calor del día como una obstinación impropia de la noche, como si la tierra se negara a cederlo y lo mantuviera suspendido a la altura del pecho, dificultando la respiración sin llegar a impedirla. Di unos pasos. El pueblo quedó atrás sin resistencia, reducido a una hilera de sombras bajas, inmóviles. El camino era el de siempre, o al menos su trazo. Pero algo en él, no sabría decir qué, lo hacía menos fiable. El suelo, seco, crujía bajo mis botas con un sonido opaco, y el polvo, levantado apenas, no terminaba de caer. Quedaba suspendido en el aire, como si también él participara de aquella inmovilidad caliente. Avancé hacia el llano. El calor no disminuía. Al contrario, parecía concentrarse cuanto más me alejaba, como si en campo abierto encontrara su forma más pura. Respirar exigía atención. El aire entraba a medias, espeso, y al hacerlo dejaba una sensación seca en la garganta. Me detuve un instante. No corría viento alguno, ni el más leve. Y sin embargo,
Tuve la impresión de que algo se movía. Seguí caminando. El sudor comenzó a deslizarse por mi espalda. Lento, constante, sin aliviar en nada la presión del aire. Tenía la sensación de que el cuerpo no conseguía regularse. Sentí una alteración mínima, casi imperceptible, en la densidad del aire que tenía frente a mí. Como si algo hubiera ocupado un lugar que antes estaba vacío. Quise volver la vista atrás por una necesidad súbita de confirmar que el camino seguía siendo el mismo, que bastaba con desandar unos pasos para recuperar la forma conocida de las cosas. Me volví y no encontré el pueblo. No estaban las casas bajas ni la línea irregular de los tejados. No estaba la chimenea de Sole, ni el perfil oscuro de su puerta, ni siquiera el resplandor tenue que habría debido quedar en alguna ventana. Nada. Detrás de mí se extendía el mismo campo. Di un paso hacia atrás como si el movimiento pudiera restituir lo perdido. El suelo crujió igual. No era el pueblo lo que había desaparecido. Era yo quien ya no estaba en él. Di otro paso y luego otro por una inquietud que no admitía demora. Algo en mí se negaba a permanecer quieto en aquel lugar sin nombre, como si la quietud misma fuera ya una forma de peligro. Medí el suelo como si aún pudiera reconocerlo. No entendía lo que había ocurrido, ni cómo el pueblo podría haber desaparecido así, sin dejar rastro, ni por qué el aire parecía ahora más denso a cada paso. Un sonido leve, apenas nada, como el roce de algo contra la tierra seca. Me detuve. El silencio volvió a cerrarse en torno a mí, espeso, casi completo. Esperé. Nada. Di un paso. Y el sonido volvió. Detrás de mí. No exactamente al mismo tiempo, sino con un leve retraso, como si imitara mi movimiento sin conseguir alcanzarlo del todo. Avancé. Se repitió. Era otro paso y no era el mío. No sabía ya qué buscaba, ni si en verdad deseaba encontrarlo. Había salido con una idea casi burlona, como quien se permite una prueba para desmentir un rumor antiguo. Pero allí, la noción del chantrío dejó de parecerme un residuo de superstición. No sabía qué encontraría, pero por primera vez me vi incapaz de dar media vuelta. Al principio fue apenas una alteración en la línea del horizonte, una sombra que no terminaba de fijarse. Pero estaba allí, inmóvil. Una figura alta, demasiado alta para la distancia a la que se encontraba. Di un paso más sin decidirlo. El calor en torno a ella parecía más denso, más espeso, como si el aire se hubiera acumulado en ese punto hasta volverse casi visible. Ambrosio, el de la tienda de chacinas de la plaza, estaba de pie, rígido, con los brazos caídos a los lados. Demasiado quietos, la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Y los ojos no estaban en mí. Oh, sí. Pero no miraban. Eran unos ojos abiertos, clavados en mi dirección sin contenerme, sin reconocerme, como si yo fuera apenas un accidente en el lugar donde su mirada había decidido quedarse. Sentí que el aire se cerraba. Quise acercarme. Ambrosio. Mi voz salió más baja de lo esperado, atrapada en aquel aire espeso. No respondió. Ambrosio. Ni un parpadeo, ni un gesto mínimo que indicara reconocimiento. Su mirada seguía fija, perdida en un punto que no coincidía del todo conmigo. Me situé a pocos pasos de él. Podía verle el sudor seco en la piel, el polvo adherido al cuello, la boca entreabierta sin aliento visible. No había en su rostro ni miedo ni calma, sino una ausencia completa. ¿Me oyes? Entonces
muy despacio, sin cambiar la expresión. Levantó el brazo, señaló hacia el llano, seguí la dirección de su mano. Y a lo lejos, donde la noche parecía más cerrada, una luz tenue se mantenía encendida, como una hoguera que no termina de crecer. Algo que hacía que el ojo no pudiera decidir si estaba cerca o demasiado lejos. Dejé a Ambrosio atrás. Avancé hacia la luz. Y el silencio empezó a cambiar. Oí un paso, luego otro y otro más. Primero fueron formas imprecisas, sombras que el ojo no terminaba de fijar. Después, poco a poco, los reconocí. Allí estaba Eusebio Herranz, el que perdió las tierras tras una mala cosecha que nunca llegó a explicarse. Y más allá, Tomás Cifuentes, que llevaba años de luto sin que nadie recordara ya por quién. Vi también a Julián Paredes, con la espalda encorvada como si aún cargara con la muerte de su hijo. Y a Leonor Maza, cuya voz había ido apagándose hasta desaparecer sin causa conocida. Rostros que conocía desde niño, ahora reunidos en aquel llano sin haber sido llamados en voz alta. Caminaban, todos en la misma dirección, con el mismo paso, sin mirarse entre ellos, sin mirarme a mí. ¿Qué hacéis aquí? ¿A dónde vais? ¡Eusebio! Ni un gesto, ni un cambio en la respiración. Sus ojos estaban abiertos, pero no contenían nada que pudiera sostener una mirada. No estaban cerrados al mundo, simplemente no parecían necesitarlo. ¿Me oís? Tomasa, Julián, Leonor. Avanzaban como si respondieran a una orden que no necesitaba palabras. La hoguera crecía. Ya no era una luz lejana, sino un centro, un punto fijo hacia el que todo convergía. Se quedaron de pie, mirando el fuego que crecía con una constancia inquietante. Y allí, alrededor de aquella llama que no parecía consumir leña alguna, estaban todos de pie, inmóviles, con los ojos abiertos. El fuego creció como si las llamas se recogieran sobre sí mismas, prendiendo su forma natural para volverse otra cosa, más cerrada, más precisa. El centro dejó de ser luz y pasó a ser una presencia. Surgió de las llamas como algo que nace, como algo que ya estaba allí y que el fuego, poco a poco, dejaba ver. A mi alrededor los cuerpos comenzaron a temblar. Primero de manera leve, casi imperceptible, luego con una insistencia que no pertenecía al miedo, sino a algo más hondo, como si el temblor no naciera en la piel, sino en un lugar anterior al propio cuerpo. Las manos se tensaron, los hombros se sacudieron y de algunas bocas comenzaron a escapar sonidos que no eran palabras. Nadie se movió. El temblor se intensificó y con él los alaridos. Era como si una parte de su ser estuviera siendo arrancada sin dejar huella visible. A pesar de esto, se mantuvieron firmes frente a la hoguera, sosteniendo la situación con una resignación que parecía inevitable. En ese momento, la figura se reveló por completo. Su cuerpo desafiaba cualquier porción. Los brazos colgaban, retorcidos en ángulos imposibles, dando la impresión de haber sido fracturados y mal ensamblados. Se sostenían con una rigidez impropia de algo vivo. El torso era irregular, como si la forma hubiera sido moldeada desde el exterior, ignorando cualquier estructura interna. La cabeza se inclinaba ligeramente en un gesto que no era humano ni animal. Y los ojos... No había sombra en ellos. Solo vacío. Dos cuencas perfectas en el lugar donde una mirada debería haberse posado. Pero no había nada que observara, nada que pudiera ser reconocido. Y sin embargo, era imposible dejar de sentir que aquello me estaba viendo. No sé en qué momento llegaron. No los oí, no los vi acercarse.
simplemente estaban allí. Figuras vestidas de negro, cubiertas con capuchas que ocultaban el rostro, rodeando el fuego con una precisión que no dejaba huecos. Se movían despacio, con un orden que no parecía improvisado. Y entonces comenzaron a murmurar. Un rezo como los de la iglesia. No había en él consuelo ni súplica, una cadencia baja repetida que no parecía dirigirse a ningún dios que yo conociera, sino a aquello que estaba en el centro. El fuego respondió. La figura también cambió, como si su contorno se hubiera vuelto más definido a medida que aquellos murmullos la rodeaban. Y fue entonces cuando los reconocí. Mi padre, mi madre, el alcalde, el alguacil, el cura, los terratenientes de pueblos cercanos, los Álvarez, los Espósito. Estaban allí, sin dudar, sin vacilar. Llevaban algo entre las manos. Al principio no lo entendí. Después oí el sonido. Un chillido breve, agudo. Bebés, niños de no más de 2 años, pequeños, vivos, se acercaban uno a uno al fuego sin romper la cadencia del murmullo y los ofrecían hacia el centro, como si entregaran algo que no les pertenecía ya. La criatura no se inclinó y sin embargo los pequeños cuerpos desaparecían. Eran tomados, eran desgarrados. El sonido de sus llantos cesaba de golpe. Di un paso atrás, luego otro, y entonces eché a correr. Sentí la mirada del chantrío como si hubiera notado la ruptura en el orden, y supe que me había visto. El espacio entre nosotros dejó de ser neutro y se acercaba hacia mí. Corrí sin pensar, sin dirección clara, como si el propio acto de huir pudiera generar un camino donde no lo había. Ya no sabía ante mí sin término ni variación, una superficie infinita de tierra seca bajo un aire cada vez más espeso. Mis pasos golpeaban el suelo con una urgencia que no encontraba respuesta. No había referencias, ni luces, ni sombra que pudiera orientar la carrera. Solo una extensión idéntica a sí misma que convertiría cualquier dirección en la misma huida. Y entonces lo oí. El propio aire, como una alteración constante que no dependía del oído sino de la certeza. Algo que avanzaba sin necesidad de atravesar el espacio como lo haría un cuerpo. Y su presencia se hacía evidente en la forma en que el calor cambiaba, en cómo el aire se tensaba unos instantes antes de cada sensación. Corrí más, aunque el pecho ya ardía por dentro y la respiración se volvía corta, incompleta, como si el aire entrara a medias y no bastara para sostener el movimiento. El mundo no variaba, no ofrecía salida ni obstáculos, solo continuidad. Y esa continuidad era lo que empezaba a quebrarme la idea de que pudiera existir un lejos. No quise mirar atrás, pero miré. Y vi que el chantrío estaba más cerca de lo que la lógica del espacio permitía, como si el llano mismo hubiera decidido encoger la separación entre nosotros. Y allí estaba, más grande de lo que recordaba. O quizá era yo el que se reducía dentro de aquel lugar, con los brazos torcidos en una quietud imposible y la cabeza inclinada, escuchando algo que no era sonido, mientras los huecos donde debía estar los ojos no miraban, pero sabían con exactitud dónde me encontraba. Tropecé sin entender cómo, y mi cuerpo cayó contra la tierra seca que no amortiguó nada, solo aceptó el peso sin resistencia. Y al intentar levantarme, las manos resbalaron como si el suelo hubiera perdido su voluntad de sostenerme. El aire desapareció un instante suficiente para que el cuerpo entendiera que ya no se trataba de resistir, sino de durar. Y entonces sentí la cercanía definitiva. Un cambio en la densidad del mundo. El calor concentrado en la nuca como un punto exacto y absoluto. Y comprendí
que no estaba huyendo de nada, sino llegando a algo que ya me había encontrado antes de empezar a correr. ¡No! ¡Suéltame! 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 ¡No! El ardor llegó antes que la conciencia. No era un dolor localizado, sino una extensión continua, una especie de fuego seco que se me pegaba a la piel desde dentro. Sin llamas, sin alivio, sin distancia posible entre lo que había sido y lo que seguía siendo. Abrí los ojos. La luz me golpeó sin transición. Tierra, cielo, calor y nada más. Parpadeé y el mundo poco a poco volvió a comportarse como si nunca hubiera dejado de hacerlo. El llano seguía allí, sí, pero ya no era infinito ni hostil. Era simplemente campo, con su polvo habitual, su horizonte terco, su calma de siempre. A lo lejos, San Tirso del Páramo se recortaba de nuevo con sus formas reconocibles, sus casas bajas, su geometría pobre y humana, como si nada hubiera ocurrido más allá de un mal sueño sostenido por el sol. El pueblo estaba entero, terriblemente entero. Todo en su sitio. Los caminos, las paredes encaladas, la línea irregular de los tejados, el campanario sobresaliendo como una costumbre antigua. Intenté incorporarme y entonces oí unos pasos. Has vuelto. No sé qué ha pasado. Sole no se acercó de inmediato. Se quedó mirándome con una calma extraña, como si ya hubiera visto esa confusión antes, o como si no le sorprendiera del todo. Te encontré ayer. Estabas en el borde del camino, sin sentido. La miré, intentando encajar sus palabras con lo que recordaba, pero el recuerdo se resistía. Has conseguido que no te coja. Me alegro. Sole, yo vi... Ya sé lo que viste. Hubo un silencio breve. El pueblo detrás de ella parecía el mismo de siempre, indiferente, como si no supiera hablar de otra cosa que de lo cotidiano. Ahora, vete. No fue un ruego, tampoco una orden brusca. Fue algo más definitivo, como si simplemente estuviera describiendo lo único posible. Vete antes de que vuelvas a donde no debes. No entendí si aquello era una advertencia o una despedida. Sole, vente conmigo. No puedo. Sole, No. Yo no me voy. La miré intentando encontrar algo en su cara que desmintiera lo que yo estaba oyendo, pero no lo había. Esto es lo mío. Aquí. Es la vida que me ha tocado. Sole bajó la mirada un segundo, y cuando la volvió a levantar, ya no había duda en ella. Bruno, vete. Y esta vez lo dijo como si de verdad fuera lo único que podía salvarme. No pregunté más. Me levanté, di media vuelta y empecé a andar. Al principio despacio, luego más deprisa, hasta que el pueblo dejó de estar detrás de mí otra vez. Y no supe si lo estaba dejando atrás o si era él el que me estaba soltando. Pasaron los años, y con ellos una forma distinta de inquietud, más silenciosa pero más obstinada, como una idea que se niega a envejecer del todo. Me mudé a París, volví a la pintura, a la vida que había retomado sin sentirla completamente mía. Pero algo en mí quedó fijado en aquel llano, en aquel fuego.
Busqué explicaciones como quien intenta cerrar una herida por pura lógica. Leí sobre rituales en la Alemania de entreguerras, sobre el ocultismo europeo que se filtraba entre sociedades cultas mientras el continente se deshacía por dentro, sobre la fascinación de ciertos círculos intelectuales con el espiritismo en Inglaterra y Francia, sobre los primeros cultos modernos en los Estados Unidos que hablaban de energías, de entidades antiguas, de pactos disfrazados de ciencia o de fe. Pero cuanto más leía, menos encajaba todo en un sistema claro, porque en todos esos relatos había un patrón que se repetía con demasiada insistencia. Lo oscuro no llegaba siempre desde fuera, sino que era llamado, nombrado, alimentado por nosotros mismos. Siempre había humanos que invocaban el mal para ceñirlo sobre otros humanos. Los torcidos. Los torcidos no eran solo los marcados por la mala fortuna, sino aquellos sobre los que el mundo parecía insistir con más violencia, como si todos se inclinaran en su contra sin motivo aparente, como si la vida les negara continuamente una forma estable de descanso. Y ahí apareció la pregunta que no me abandonó desde entonces. Si aquello era real, nunca quedaba claro si el mal era la fuerza invocada o la voluntad de invocarla. ¿Era un monstruo malo por ejercer su naturaleza o son malas las personas que le llaman para que la ejerza? Si lo terrible era lo que venía del otro lado o el gesto humano de abrir la puerta. Para los de arriba, el chandrío nunca fue un mito, sino una herramienta, una manera de convertir la desgracia de los torcidos en un orden silencioso que mantiene el mundo exactamente donde siempre ha estado. O quizá no. Quizá todo aquello no era más que el modo en que la mente intenta ordenar lo que no puede aceptar, como simple azar, como enfermedad, como tiempo. Pero nunca volví a estar seguro de ninguna de las dos cosas. Nunca volví a sentirse del páramo. Ni una sola vez. Hubo cartas que no escribí, trenes que no tomé, decisiones que se fueron acumulando hasta formar una distancia definitiva. A veces en mis lienzos, sin quererlo, aparece un amarillo apagado. El de los campos en verano, el de la luz sobre la piedra vieja, como si el color recordara algo que yo no he terminado de contarme. Y entonces me detengo. Recuerdo que el chandrío no elegía al azar. Se lo daban hecho, se alimentaban de los que le ofrecían, de la acumulación lenta de su pena, de su desgaste, de esa forma de sufrimiento que no estalla, sino que permanece. Hay lugares que no se revisitan sin consecuencias, como si volver fuera una forma de completar lo que quedó abierto. Y entonces recuerdo lo único que nunca he conseguido ordenar del todo. Que quizá el chandrío no era lo que venía por los torcidos, sino los que ya estaban allí cuando el mundo decidió llamarlos así. Los torcidos. Una historia escrita por Alejandra Romeo y dirigida y producida por Nacho Vega. En este capítulo han intervenido Alejandra Romeo como Sole y Nacho Vega como Bruno. Si al terminar este capítulo te quedas con más preguntas que respuestas, en el siguiente episodio podrás escuchar la tertulia. Ahí destripamos el relato, hablamos de su proceso creativo y, si los encontramos, de casos reales relacionados con lo que acabas de oír. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales Me Cago Vivo Podcast y también consultar nuestra web www.mecagovivopodcast.com para no perderte nada. Nos vemos en el próximo capítulo, si te atreves.